A continuación explicaremos cómo se forma la hibridación sp2 simple. Este vídeo es una continuación de lo que hemos visto ya en la introducción de la teoría de hibridación de orbitales atómicos y ya hemos visto algunos ejemplos de moléculas del tipo S2, ¿vale? Aquí nos centraremos en las sp2, que quiere decir que se hibrida un orbital S con dos orbitales p y después esos orbitales híbridos acaban formando enlaces sencillos con otros átomos, ¿vale? Por lo tanto, tres orbitales híbridos porque hay un orbital S y dos orbitales p, por lo tanto, tres orbitales híbridos sp2 y forman cada uno de ellos un enlace sencillo con otro átomo. Esto es lo que quiere decir hibridación sp2 simple. Vamos a tomar como ejemplo la molécula de trifluoruro de boro, ¿vale? Aunque tenemos algunas otras moléculas muy parecidas a estas, como el triyoduro de boro o el tricloruro de boro, ¿vale? Entonces, se había visto que experimentalmente que esta molécula ya tenía una geometría triangular plana, que no era polar, etcétera, etcétera, ya coincidía bastante, pero para acabar de ajustar la explicación o el conocimiento que se tenía a lo que se había visto experimentalmente, se aplica esta teoría de hibridación de orbitales atómicos. Entonces, la fórmula del trifluoruro de boro es un átomo de boro enlazado a tres átomos de flúor mediante enlaces covalentes. Normalmente cuando lo representamos lo hacemos de esta manera, con ángulos de 120 grados, ¿vale? Luego lo representaremos bien en el esquema que hagamos de la molécula, ¿vale? Y sería de esta manera, o si no, la fórmula sería BF3, ¿vale? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo estos enlaces covalentes? Si pensamos en la configuración electrónica del boro, sabemos que es 1s2, 2s2 y 2p1, de manera que colocando los electrones de forma esquemática podríamos ver que tenemos en el orbital 2s el par electrónico completo, los dos electrones, y en el orbital 2p en uno de los tres que hay, el px, py o pz, tendríamos solo un electrón. Y esto sería el estado fundamental del átomo de boro. Entonces, según esto, si miramos la definición del modelo del enlace de valencia, podríamos decir que solo se podría formar un enlace covalente, porque recordad que según ese modelo, solo se pueden enlazar los orbitales semiocupados, que son los que se solapan con otros orbitales semiocupados para formar el enlace covalente. Entonces aquí, como solo tenemos uno de los tres orbitales p semiocupados, solo se podría formar un enlace covalente, pero vemos que aquí tenemos una molécula donde forma tres enlaces covalentes sencillos. ¿Cómo sucede esto? Pues sucede con la promoción de un electrón, de manera que un electrón del orbital S promociona a un nivel superior, a un orbital p. Ya hemos explicado en otro vídeo que esto requiere energía, por lo tanto este paso es endotérmico, que luego esta energía se recupera al final cuando se enlazan con los otros átomos, que es exotérmico, ¿vale? Y aquí tendríamos en el orbital 2s nos quedaría un electrón, pero si el otro ha promocionado a este orbital de aquí, lo dibujaremos aquí y este que se quedaría igual, ¿vale? Por lo tanto, ahora tendríamos el orbital 2s con un electrón y, por ejemplo, el 2px con un electrón y el 2py con otro electrón, y el 2pz continuaría sin ningún electrón. Con esta distribución de los electrones, el átomo de boro pasa a estar a un estado de excitación, ¿vale? Entonces, dada esta situación, fijaros que normalmente tienden a tener la menor energía posible, los electrones deberían estar en el estado fundamental, ¿vale? Pero ahora, como tenemos un electrón en cada uno de los orbitales, ya se podrían formar los tres enlaces covalentes, ¿vale? Porque tenemos ahora tres orbitales semiocupados con un electrón, se enlazarían con los otros, como vimos ya en los otros vídeos del modelo del enlace de valencia, y ya los tendríamos hechos. Pero el problema es que experimentalmente se ha visto que el trifluoruro de boro, los tres enlaces covalentes que se forman son iguales. ¿Qué quiere decir eso? De ahí lo de molécula no polar. ¿Qué quiere decir que sean los tres enlaces iguales?
que es imposible que se formen los enlaces tal cual los tenemos, con un orbital s y los orbitales p, porque el orbital s y el orbital p no son iguales y por lo tanto, si fuese tal cual los enlaces, darían enlaces que tampoco serían iguales, ¿vale? Entonces, como los tres enlaces son iguales, aquí lo que sucede es que estos tres orbitales se tienen que transformar en orbitales idénticos y eso sucede con la hibridación de estos tres orbitales. De manera que cuando estos tres orbitales se hibridan, pasamos a tener orbitales híbridos sp2. De manera que aquí tendríamos un orbital híbrido sp2, aquí tendríamos otro orbital híbrido sp2 y aquí tendríamos otro orbital híbrido sp2. Y el resultado de haber hecho esta hibridación de los tres orbitales, primero es sp2 porque interviene, como he dicho al principio, un orbital s y dos orbitales p, ¿vale? De ahí lo de sp2. Y el resultado de esta hibridación da como resultado que los orbitales sp2, los orbitales híbridos, son exactamente iguales, de manera que esto explicaría que los enlaces que forman también sean iguales y la molécula no polar, ¿vale? Pero enlaces iguales, quedaros con eso que es lo más importante, ¿vale? Vuelvo a insistir, porque cuando se hibridan los orbitales atómicos, se hibridan estos tres orbitales, el resultado son tres orbitales híbridos que tienen la misma forma y a las mismas características, ¿vale? Porque son orbitales sp2, son idénticos, ¿vale? Y con un electrón cada uno de ellos. Entonces, estos orbitales sp2 son los que se combinarían con los átomos de flúor, ¿vale? Dando esta hibridación sp2 simple. ¿Cómo se lleva a cabo esa hibridación? Pues dibujaremos aquí el núcleo del átomo de boro, ¿vale? Y vamos a representar el primer orbital sp2. Se representan igual que los sp, con un lóbulo grande y un lóbulo pequeño, ¿vale? Y este orbital sp2 se enlaza con un orbital p del flúor. No haré la configuración electrónica, pero el flúor tiene un orbital p semiocupado, ¿vale? Con un único electrón, de manera que es el que se enlaza. Así pues, un electrón del orbital sp2 y un electrón del orbital p del flúor hace que haya ese solapamiento, ¿vale? Como es un solapamiento, aunque sea en vertical, es un solapamiento frontal de 180 grados, decimos que esto es un enlace de tipo sigma, como ya hemos visto en otros vídeos, y se produce entre un orbital sp2 y un orbital p, por lo tanto sigma sp2p. Luego, el siguiente orbital híbrido, el sp2, pues lo podemos representar en esta dirección, lóbulo grande, lóbulo pequeño, y el átomo de flúor lo representaremos aquí, y lo mismo se vuelve a enlazar el orbital híbrido con un orbital p del flúor. De manera que aquí tendríamos el par de electrones, solapamiento y enlace covalente, y nuevamente vuelve a ser un enlace tipo sigma porque están solapados de forma frontal, no de forma lateral, ¿vale? Sino de forma frontal entre un orbital sp2 y un orbital p. Recordad además que los orbitales sp no intervenían en los tipos de enlace pi, ¿vale? Por eso también son sigma. Y luego el último orbital sp2 estaría en esta dirección. Fijaros como os he dicho antes, que aquí el lóbulo pequeño, que la separación entre los orbitales híbridos, entre los lóbulos grandes de los orbitales híbridos, es de 120 grados, ¿vale? Este ángulo de aquí también es de 120 grados y este último ángulo de aquí también es de 120 grados. Y aquí tendríamos el otro átomo de flúor con su orbital p, formando el tercer enlace
simple covalente con el átomo de boro. Y aquí nuevamente tendríamos otro enlace, sigma sp2 p. Y de esta manera es como se enlazaría el trifluoruro de boro, ¿vale? Mediante la hibridación de un orbital s con dos orbitales p, formando los orbitales híbridos sp2 que luego se enlazarían de forma simple, de forma sencilla con un enlace covalente. Y de esta manera también tenemos el esquema de la geometría triangular plana que tendría esta molécula con ángulos de 120 grados entre los lóbulos principales o los lóbulos grandes de los orbitales híbridos.